Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Es la campana más antigua de España, está en León, en el Museo de la Basílica de San Isidoro. Hace siglos que no se usa y data del año 1086. Hay leyendas que incluso la vinculan con el Cid campeador. Buenas tardes, además hoy vuelve a ser noticia el SERLA, el Servicio de Mediación Laboral. Finalmente contará con la financiación de la Junta, aunque se reducen las cuantías. Ana Rayaces. Sí, concretamente un 60% menos de financiación. El SERLA contará con 400.000 euros todo este año y gestionará solo conflictos colectivos. Y Ferrovial se va de España. Ha reunido a su junta directiva para votar si dejaban de cotizar en nuestro país y trasladarse a Países Bajos, y lo acaban de decidir casi en estos momentos. Sergio García. Sí, ha sido hace escasos 5 minutos. Ferrovial acaba de aprobar su traslado a Países Bajos. Una votación que se ha saldado con la mayoría absoluta de los accionistas, que hace que la multinacional deje de ser española y traslade su sede. Reunión del clúster de la automoción. Castilla y León apuesta por una transición más flexible hacia los motores eléctricos, similar, según el presidente Mañueco, a la que defienden Alemania e Italia. La posición que nos parece muy razonable es la del gobierno alemán del señor Scholz, o también la del gobierno italiano de la señora Meloni. Es la que más se aproxima a los intereses del sector de la automoción de Castilla y León. La coordinación de bomberos y sanitarios es clave para salvar vidas en accidentes de tráfico. Hoy han participado en un taller conjunto en Ávila sobre cómo actuar en las excarcelaciones de pasajeros en los vehículos. La Policía Nacional desmantela en Pontevedra el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Podía producir a diario hasta 200 kilos. Han sido detenidas 18 personas. La organización estaba controlada por narcos mexicanos y colombianos. La novedad es que exportaban la pasta de coca directamente, sin tratamiento químico. Nos tendremos que conformar de momento con el simulacro. Se acaba de aplazar el lanzamiento de la sonda JUICE por malas condiciones meteorológicas. Tiene la sofisticada y ambiciosa misión de explorar los océanos de las 3 lunas de Júpiter. Y hoy en Castilla y León tendremos cielos cubiertos. Habrá intervalos de nubes medias y altas. En el extremo norte no se podrán descartar lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas apenas cambiarán. Ya es oficial, el Servicio de Mediación Laboral de la Junta, el SERLA, tendrá presupuesto, pero la cantidad que destina esta vez el Gobierno regional se reduce de manera importante respecto a los últimos, en torno al 60%, Ana. Sí, el Servicio de Mediación Laboral tendrá que funcionar todo este año con 400.000 euros. A partir del 1 de julio se va a dejar de subvencionar el salario de su director. Ya no tendrá la sede que tenía hasta ahora. A partir de ahora estará en la Consejería de Empleo y en las distintas delegaciones territoriales. Y algo muy importante, a partir de ahora solo va a gestionar los conflictos colectivos y no los individuales. Corresponde a la fundación del SERLA y al equipo directivo pues hacer un uso razonable dentro del criterio de austeridad de estos fondos para que tengan el mayor nivel de eficiencia posible. Muy importante, sale del presupuesto público, sale de los impuestos que pagan las personas de Castilla y León. Este acuerdo no satisface a los sindicatos. Es bienvenido el dinero, pero solo atenderá las necesidades hasta el mes de julio y llega con muchos condicionantes. Rechazan que los gastos se limiten a la mediación en conflictos colectivos, excluyendo los individuales, y que a partir del 1 de julio no se contemplen los arrendamientos ni el contrato del director del SERLA. Asimismo, denuncian irregularidades en el procedimiento que invalidan el acuerdo.
Ya se pueden solicitar las ayudas para implantar la jornada laboral de 4 días sin recortar los salarios. La reducción mínima será del 10% a la semana y se mantendrá durante 2 años. Solo se podrán acoger trabajadores indefinidos a tiempo completo. La ayuda máxima por empresa es de 200.000 euros. El presupuesto total es de 9.600.000 euros. Esta es una de las últimas obras de Ferrovial en Castilla y León. Albergará la futura sede de la ONCE en Valladolid. La construcción es una de las 4 divisiones de la compañía, junto a autopistas, aeropuertos y energía y movilidad. En 2022, Ferrovial redujo sus beneficios un 84%, hasta los 186 millones de euros, y la práctica totalidad de ellos se generaron fuera de España. Estados Unidos y Canadá son sus principales mercados. Hoy, la Junta General de Accionistas se ha reunido con un importante punto en el orden del día: el traslado de la sede a los Países Bajos. Pues bien, hace unos minutos hemos conocido que la Junta Directiva de Ferrovial ha decidido que finalmente dejará de cotizar en España. Una decisión que ha provocado choques con el gobierno de Pedro Sánchez desde que se anunciaron las intenciones. Hacienda incluso llegó a amenazar con fuertes sanciones a la compañía. Volvemos en directo a Madrid. Sergio. Sí, finalmente ha quedado aprobado en una junta en la que ha contado con el 77% de los accionistas, por lo que ha sido validada esta votación. Se trasladarán su sede a Bruselas y esta multinacional se fusionará con su filial neerlandesa, por lo que dejará de ser considerada una empresa española. Todo esto en guerra abierta con el gobierno, con un cruce de reproches, aunque Rafael del Pino insiste que aunque existen motivos económicos válidos, la razón no responde a intereses fiscales. La fusión con la filial neerlandesa permite proponer una vía ya contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar directamente en Estados Unidos en un plazo breve, ya que no es fácil ni inmediato establecer el camino de cotización en Estados Unidos directamente desde España, y tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos a día de hoy. Sobre los retos del mercado automovilístico se ha hablado hoy en Valladolid. Es el primer encuentro de estas características que organiza el clúster de la automoción de Castilla y León. En él han participado fabricantes y otros agentes del sector. La nueva movilidad pasa por la electrificación y la conectividad, pero el primer gran reto es la infraestructura. Como la definición de música dice que hay que acompasar los sonidos con el tiempo, pues es verdad que si no tenemos, como se ha dicho hoy aquí, elementos para recargar los coches, pues no podemos utilizarles. Y la industria pisa el acelerador para adaptarse. Cómo transformamos nuestra forma de hacer, nuestro producto y nuestras fábricas hacia un horizonte en nuestro caso, Michelin tiene una clara visión de todo sostenible. Pero en ese camino la patronal del automóvil reclama una legislación responsable. La industria no es algo con lo que se pueda jugar ni parar un día y pensar que al día siguiente esto se arregla. Estos son procesos inversores grandes, llevan tiempo, y si eso sucede habría riesgo de parada de líneas de producción. De momento se van dando grandes pasos en el coche conectado. Pero hay que tener en cuenta que el marco regulatorio, la aceptación social y otra serie de aspectos son fundamentales a la hora de permitir que avancemos. Y aunque hay retraso en su llegada, ya hay vehículos con una automatización que supera el nivel 2. Para hablar del vehículo autónomo que todos tenemos en la mente, que sería el nivel 5, todavía nos faltan unos años, pero sí que es verdad que vamos avanzando. Tecnología, sostenibilidad y competitividad han sido los grandes ejes de este primer foro de la movilidad en Castilla y León. El presidente de la Junta ha reclamado en su intervención en este congreso que se revise la política de la automoción. Afirma que aún se está a tiempo de adaptarla a la realidad de las empresas y de la gente. Quiero pedir al Gobierno de la Nación que debe liderar una transición, sin duda, pero esta transición tiene que ser justa por un lado y ordenada por otro lado. Hay muchos empleos en juego, especialmente en Castilla y León. Por cierto, que el PSOE de la comunidad ha afeado el apoyo de la Junta al concierto benéfico organizado en Segovia para recaudar fondos para la planta de pediatría del hospital. Patricia Gómez califica este acto de último esperpento y denuncia que la Junta apoye este tipo de campañas cuando dice tendrían que dedicar el presupuesto suficiente para blindar la calidad de la sanidad pública. ¿Qué va a hacer el señor Mañuco? Que si lo próximo que va a hacer también va a ser una rifa para que los niños y niñas de Castilla y León puedan acceder a colegios públicos dotados de los medios suficientes. O va a hacer una subasta o va a hacer también actos benéficos para que nuestros mayores vayan también a residencias públicas también dotadas de los medios suficientes.
El Partido Popular se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento de Bembibre. Los 3 concejales se han dado de baja en el partido y han pasado a ser no adscritos en el segundo consistorio más importante del Bierzo. Lo justifican por la falta de apoyo durante el mandato y por lo que consideran una carencia de buscar la unidad. Dicen que seguirán trabajando por y para esta localidad. La Policía Nacional ha desmantelado el mayor laboratorio de Europa que transformaba pasta base en cocaína lista para el consumo. El macrolaboratorio, instalado en Pontevedra, funcionaba a las 24 horas del día y podía producir hasta 200 kilos diarios de cocaína. Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Policía Portuguesa que se ha saldado ya con 18 personas detenidas en Galicia, País Vasco, Madrid y Canarias. Es el mayor laboratorio, por lo tanto, de transformación de pasta base a clorhidrato de cocaína que se ha intervenido nunca en Europa, y incidir en que hemos frustrado una operación que eran capaces de producir 200 kilos al día de clorhidrato de cocaína, y además hemos evitado que se vertiese más de 25.000 litros de productos químicos al río. Es el punto Sigre. Lleva 20 años funcionando en más de 22.000 puntos de nuestro país y sirve para garantizar el reciclaje de medicamentos. Las farmacias hacen de intermediarias para que finalmente lleguen a la planta de gestión de residuos. La única planta de esas características de nuestro país se encuentra en nuestra comunidad, en Tudela de Duero, en Valladolid. Canadá y Estados Unidos se fijan en su modelo de gestión que utiliza la inteligencia artificial para separar medicamentos. Marta Caña tiene más detalles. Todos esos medicamentos terminan aquí, en esta planta de Tudela de Duero. Se ha convertido en un referente para otros países al trabajar con inteligencia artificial. Los robots son capaces de identificar los materiales a través de más de 10.000 imágenes, y aquellos que no pueden reciclar los utilizan como combustible que va a cementeras o plantas industriales. Fomentan de esta manera la economía circular. Hemos ahorrado del orden de 400 millones de kilovatios hora, que eso supone prácticamente el consumo de electricidad de una ciudad de unos 100.000 habitantes. Hemos logrado también evitar la tala de más de 150.000 árboles, lo cual significa el haber evitado una tala del equivalente a 10 parques del Retiro madrileño. Y hemos evitado también el emitir a la atmósfera más de 40.000 toneladas de CO2. Cuando un paciente es derivado a un hospital ubicado fuera de su provincia y fallece, son los familiares los que deben asumir los gastos que implica el traslado del cadáver a su lugar de origen. Soria ya ha pedido esta mañana en la Comisión de Sanidad que la Junta asuma esos costes. El Partido Popular dice que primero tiene que incluirlo el Sistema Nacional de Salud. Porque el Sistema Nacional de Salud no existen ayudas específicas para el traslado de fallecidos. Pero como yo le estaba dando vueltas, y es que ni en la cartera de servicios a nivel nacional ni en la cartera de servicios de ninguna comunidad autónoma. Les sugiero que lo reivindiquen con nosotros. Presente la iniciativa legislativa que considere oportuna, que nosotros la apoyaremos. Ávila celebra desde hoy su Congreso de Urgencias, que vuelve a la ciudad 25 años después, y lo hace con la intención de que esta especialidad sea más atractiva para los médicos MIR. Hasta mañana se celebrarán reuniones y talleres. Esta mañana hemos asistido a uno en el que bomberos y sanitarios han trabajado de forma conjunta en un simulacro de excarcelación de pacientes de un vehículo siniestrado. Elena Rodríguez. Cuando se produce un siniestro vial o un accidente químico o nuclear, es muy importante la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es la lección que han venido hoy aquí a aprender los sanitarios de toda la comunidad, con varios talleres prácticos. El primero con los bomberos, pero también con la Guardia Civil y el equipo NRBQ. Cada uno tiene sus competencias, pero la coordinación y cooperación es necesaria para lograr salvar vidas ante una situación de emergencia. Uno de los sucesos más habituales son los siniestros viales. Los primeros que deben actuar son los bomberos, para que después los sanitarios puedan intervenir. Para que el sanitario pueda hacer su trabajo de estabilizar a la persona, si necesita estabilizarla, atenderla dentro del vehículo hasta donde pueda, y en el momento en el que no pueda sacarla, nosotros ponérselo, extraerla del vehículo y ponerla en manos de los servicios sanitarios en el menor tiempo posible. Lo más importante a tener en cuenta durante la excarcelación es intentar que el eje cabeza, cuello y tronco no se mueva. Ahora vamos a entrar, ¿vale? Intentar no moveros.
Ya fuera del vehículo, los heridos dependen de los sanitarios. Cortamos un poquitín y metemos hasta la mitad. Pero también los profesionales de la sanidad están preparados para actuar ante emergencias químicas o nucleares, siempre bajo la dirección de los equipos especializados de la Guardia Civil. La máxima seguridad a la hora de evitar cualquier tipo de contaminación o contaminación cruzada. Y es lo que queremos que aprendan. La ducha de descontaminación, que sería, una vez que terminan la de la actuación, pasar a la descontaminación. Unos talleres que se están desarrollando en Ávila durante el 16º Congreso Regional de Servicios Médicos de Urgencia de Castilla y León, donde participan cerca de 300 profesionales. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Plan Anual de Incendios Forestales. En la rueda de prensa no han faltado críticas al Gobierno central. Ana Rayaces, volvemos contigo. Sí, con este nuevo plan forestal se pretende analizar la vulnerabilidad de los territorios a los incendios dependiendo del clima y también establecer unos trabajos preventivos durante todo el año. Como decías, la Junta ha criticado al Gobierno central por no haber establecido unas directrices previas a este plan anual. Esa era su obligación, han dicho. El estupor de esta comunidad autónoma porque exija la remisión de un plan cuando no han cumplido lo que su propio Real Decreto de Ley les impone, que es dictar el Real Decreto de directrices para la elaboración de estos planes con carácter previo a dichas elaboraciones de los planes. Por lo tanto, parece sorprendente que se exija a la comunidad autónoma el cumplimiento de una obligación que vamos a cumplir de forma puntual cuando no han cumplido lo que a ellos les corresponde. Son los 55 agentes forestales que integran las cuadrillas que en la Diputación de Palencia se encargarán hasta el mes de noviembre de limpiar los montes y los campos de toda la provincia. Trabajarán especialmente a partir de mayo para prevenir los incendios. Si el año pasado fue negativo, este no se prevé mejor por la actual sequía y por las elevadas temperaturas de la primavera. Actuarán de norte a sur, desde municipios como Guardo hasta Fuentes de Nava o Baltanas. Si desde luego sigue así el tiempo, pinta mal también, ¿eh? Pinta con riesgo de incendio alto. Hemos estado haciendo tratamientos fitosanitarios, podas, clareos, desbroces. La Junta va a destinar este año 62 millones de euros a las entidades locales. Dependiendo del tamaño de los municipios, puede servir para mejora de infraestructuras y equipamientos. En el caso de entidades de más de 1.000 habitantes o de lo que los ayuntamientos estimen oportuno en localidades menores. El compromiso de la Junta de Castilla y León con el municipalismo, el compromiso con nuestras entidades locales mediante la aportación de 62,4 millones de euros de financiación local que facilitan las actuaciones en el conjunto de la comunidad. Iberdrola ha vuelto a alertar de la urgencia de una aceleración en la transición energética para hacer frente a los retos de futuro. A ello ayudará el importante salto que se está dando en los últimos años y que suponen una oportunidad histórica para que España sea el líder renovable de Europa. Es importante también integrarse en los municipios donde se ubican. ¿Cómo lo hemos hecho? Buscando iniciativas en donde la comunidad se sienta parte, ya sea invirtiendo en el parque o recibiendo un subsidio en el coste de la energía eléctrica, y estamos evidentemente adaptándonos a los tiempos. Las necesidades son cambiantes y en consecuencia lo que vamos buscando son distintas alternativas para integrar a la comunidad en los procesos. Más allá del proceso de la construcción, donde entendemos que generamos mano de obra. El uso del transporte público se ha incrementado de manera notable en Castilla y León, que es una de las comunidades autónomas en las que más ha crecido el porcentaje de usuarios. Hoy hemos conocido los datos. Natalia Fernández, Segovia. El pasado mes de febrero nos deja una subida de cerca del 24% en el número de usuarios de autobuses urbanos si lo comparamos con el mismo mes del año pasado en nuestra comunidad, en Castilla y León. Esto se traduce en más de 5.300.000 usuarios. Unos datos que dejan a Castilla y León como la quinta comunidad en cuanto a subida, y es que ha tenido 2 puntos por encima de la media nacional. Pero no ha sido la que más, ya que, por ejemplo, donde más subió fue en Canarias, en la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia, mientras que donde menos se utilizó el autobús urbano fue en Cataluña o en Galicia. En la búsqueda para mejorar los rendimientos de explotaciones agrarias, toman fuerza cultivos alternativos como los frutos secos. El pistacho lleva algunos años aumentando su presencia, pero hay más posibilidades que varios expertos están analizando hoy en unas jornadas en Zamora.
El cultivo de frutos secos se plantea como una alternativa o como un complemento a explotaciones tradicionales, por ejemplo, de cereal, que no dan el mejor de los rendimientos. En Castilla y León ya se trabaja con frutos poco habituales, como el avellano, que está funcionando muy bien en las zonas del norte, y también con frutos más tradicionales de la comunidad, como el almendro o el nogal, que actualiza variedades y técnicas de cultivo para mejorar los rendimientos aprovechando la maquinaria. Para que la calidad de la nuez sea muy buena, para que el momento de la recolección coincida con la maduración organoléptica del fruto, y ese tipo de circunstancias, esas condiciones ambientales que se dan aquí en el verano y sobre todo en el otoño, permiten cosechar con muy buena calidad. Densidades importantes de planta y mecanización total. Para aprovechar bien los recursos, tanto del suelo como los insumos, agua, productos fitosanitarios, etc. Entonces sería intensificar el cultivo del almendro. El vicepresidente de la Junta ha advertido a quienes olvidan la tradición que están condenados al fracaso. Así lo ha comentado Juan García Gallardo en el Congreso de la España Medieval, que se celebra hasta este viernes en las Cortes, y donde también ha aprovechado para denunciar el estigma y la cancelación que ha sufrido esta época por parte de algunos grupos. Que marca una diversidad. Quienes anhelen destruir la unidad nacional de España tendrán a la Edad Media como enemigo. España se construyó luchando por la libertad. Ya está publicada en el Bocil la resolución de la convocatoria de ayudas de la Junta para alumnos universitarios. Estas becas tienen un presupuesto de más de 4 millones de euros y van a beneficiar a cerca de 8.600 alumnos. Son ayudas al estudio que complementan las del Ministerio de Educación y las de Formación Profesional. Esta tarde comienza en León el primer Congreso Nacional de Patrimonio Sonoro para reivindicar el valor de la tradición del uso de las campanas, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y allí, en la Colegiata de San Isidoro, está la campana más antigua de España, dedicada a San Lorenzo y que en su día sonó en la Torre del Gallo. Es la campana de campanario más antigua de la península ibérica. Forma parte del Tesoro de los Reyes de León en la Basílica de San Isidoro. Esta inscripción es la única referencia a su origen. Fue encargada por un vicario en 1086. Un año antes, en el año 1085, el hijo de los reyes Fernando I y Sancha, que hereda el reino de León, Alfonso VI, reconquista la ciudad de Toledo. Entonces es muy probable, la pieza se debió hacer allí, se fundió allí, y es muy probable que esté de alguna manera vinculada con esa reconquista de la ciudad de Toledo, como parte del botín de guerra o incluso para conmemorar la reconquista de Toledo. Las leyendas populares incluso vinculan a esta campana con el Cid Campeador. Alfonso VI, al fin y al cabo, su hermana, la infanta doña Urraca, señora de Zamora, aparecen citadas en el Cantar del Mío Cid, ¿no? Y se piensa también que la campana estuvo de alguna manera ligada al Cid Campeador. Bueno, hay leyendas que dicen que sonó cuando el Cid Campeador se casaba, no se sabe absolutamente nada de ello. Tiene una grieta en el interior, por eso su sonoridad no es la adecuada y hace siglos que no se usa. Desde hoy hasta el próximo domingo se está celebrando en Lerma, en Burgos, el Campeonato Nacional de Trabajo del Perro Pastor Alemán y también el Campeonato Mundial de Belleza de esta misma raza canina. Durante el desarrollo del campeonato se pueden observar trabajos de adiestramiento con el máximo nivel de educación que se desarrollan en las disciplinas de rastreo, obediencia y protección. Este certamen es puntuable para el Campeonato Mundial de Adiestramiento, que este año se celebra el próximo mes de octubre en Hungría. Por una parte tenemos el Campeonato Nacional de Trabajo, del cual saldrá el campeón nacional de España. Luego tenemos el de Belleza, que saldrá el campeón mundial de Belleza. Y luego, por otra parte, una sesión formativa de congresos y seminarios. Además tenemos una parte de Agility, que la tendremos mañana en la Plaza de Toros de aquí de Lerma. Una historia compartida es la novena y más íntima obra de la periodista y escritora Julia Navarro. En ella nos sorprende con otro registro, no el de la ficción en el que se ha movido en otras ocasiones, y lo hace para devolver a las mujeres su sitio en el relato de la historia universal, desde Egipto hasta hoy, mujeres que ha descubierto a lo largo de su carrera. La pandemia nos hizo encerrarnos a todos en casa y para Julia Navarro su imaginación fue más que nunca su vía de escape. Así fue como nació su nuevo libro. Fue como una escapada.
Por eso es un viaje sobre mis viajes y un viaje sobre mis lecturas. Es su trabajo más íntimo. Comenzó a escribirlo como si fuese un diario. En el fondo es como un diálogo conmigo misma, es un libro introspectivo, es un libro en el que me interpelo a mí misma a través de los personajes de los que voy hablando. Personajes como Rosalía de Castro o Amelia Valcárcel, dos de las casi 200 mujeres que aparecen entre sus páginas. Yo siempre me he quejado de que la historia es una historia que nos han contado desde una parte, desde la supremacía masculina, olvidándose en tantas y tantas ocasiones las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos. Por eso considera que la historia está incompleta, pues es una historia compartida, con la que pretende hacer reflexionar a sus lectores. El lanzamiento del cohete JUICE, que estaba previsto para las 2:15 de este mediodía, finalmente se ha retrasado hasta mañana por las malas condiciones meteorológicas. Buscará vida en los océanos de las lunas de Júpiter. La sonda tendrá por delante un largo camino y llegará a su destino en julio de 2031. El objetivo es ayudar a los científicos a comprender mejor cuáles de estas lunas posee la condición para albergar vida y cuáles no. Pero no es posible que la nave de la ESA pueda detectar vida o biofirmas que demuestren que un día hubo vida. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero. Esta tarde tendrán más noticias a las 8:30 con María Núñez. Pasen un feliz día. Adiós.